Llega, de esto queremos hablar. Acompaña este programa Casita de Muñecas, porque los aprendizajes más importantes de la vida se hacen jugando. Casita de Muñecas, bebotes con apariencia real. www.casitademuñecas.com. La RZ presenta. De esto queremos hablar. Un tiempo y un espacio para escucharnos y reflexionar junto a vos sobre prevención de violencias invisibles en el mundo de hoy. Idea y conducción, licenciada Alejandra Libenson, psicóloga, psicopedagoga y escritora. De esto queremos hablar. Bienvenidas y bienvenidos a De esto queremos hablar, el programa que habla sobre la prevención de las violencias invisibles, el programa que habla de lo que no se habla, donde tratamos de desnaturalizar aquello que cotidianamente circula en nuestra vida y que tal vez porque no nos detenemos a hacernos preguntas, esto sigue existiendo y sigue funcionando. ¿Cómo son las violencias invisibles? Que te vengo diciendo hace tanto tiempo, aquel 4 de febrero, cuando iniciamos nuestro primer programa, antes de la ASPO, del aislamiento social preventivo obligatorio. Por eso estoy desde casa nuevamente, porque tengo la posibilidad de hacer este programa hermoso desde aquí y poder seguir acompañándote en la RZ, en De esto queremos hablar. Como acostumbro a hacer siempre, quiero hacer una breve síntesis del programa anterior, porque siempre te recomiendo que puedas historizar, que trates siempre de pensar las cosas dentro de un contexto. Esto lo hace todo más sencillo de comprender. Entrevisté a Romina Ferrer, Ro Ferrer, ilustradora, hasta el martes pasado, porque le han hackeado su cuenta. Sí, es una activista feminista que ilustra maravillosamente bien y su cuenta ha sido hackeada en Instagram, así que ahora la pueden seguir por favor en Ro Ferrer Artivista. También estuve hablando con Iris Rubaja, mamá arcoíris, que tuvo la situación de atravesar el duelo de la pérdida de su esposo con 3 niños muy pequeños, y hablamos también de cómo se atraviesan los duelos en medio de esta pandemia, donde bueno, toda la responsabilidad, el alojar a los niños y a las niñas está dentro de casa. Y también quiero contarte que recibí a Sandra Yutzak, que es la manager de FestiKids en Casa, una propuesta hermosa para niños y niñas en Facebook Live los sábados. Ya pueden encontrar todas las entrevistas completas en mi Instagram, @Alejandra Libenson. Introduciendo un poco el tema de hoy, antes de introducir a mi invitada, quería recordarte que este domingo se celebró el Día Internacional del Orgullo Gay. Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, la comunidad LGBT, donde en todo el mundo se lucha justamente por los derechos y la libertad de las comunidades para hablar de las identidades de género, las identidades sexuales, la posibilidad de elegir quién uno quiere ser y cómo uno quiere ser. También hablamos de la palabra culpa, vergüenza, exclusión, discriminación y todo lo que esto hace mella, especialmente en los niños y niñas que se van constituyendo como sujetos de derecho desde muy chiquititos. A raíz de esto, tengo una primera invitada. ¿Cómo podemos hacer para compartir las violencias, Chino, por favor? Si querés escuchar De esto queremos hablar, recordá que podés bajarte la app de la RZ en tu celular, o seguirnos por Facebook Live de la RZ, o por la web de la radio, www.larz.com.ar. Bien, ahora sí compartimos las violencias, por favor. Violencia familiar, violencia doméstica, violencia simbólica, violencia psicológica, violencia laboral, violencia física, violencia sexual infantil, violencia de género. Hay tantas violencias, son cada vez más, te podría sumar un montón, pero tenemos tanto contenido para hablar que las voy a ir poniendo en mi red Alejandra Libenson y en la red del programa De esto queremos hablar. ¿Alguna vez como oyente viviste, sufriste una violencia
ser así, contactate si querés compartirlo. De esto queremos. Ahora, presentamos formalmente el modo entrevista. Presentamos el segmento en modo entrevista. Conectada, estamos por conversar, yo la voy a ir presentando hasta que la pueda ver. Ella es Liliana Maltz. Liliana Maltz es licenciada en Ciencias de la Educación, psicóloga social, diplomada en Flaxo. Ella es una especialista capacitadora en espacios educativos y comunitarios, docente y docentes en el área de inicial en ESI. ¿Saben qué es ESI? Bueno, yo se los voy a decir así, pero ella me los va a explicar a mí, a todos ustedes. Es la educación sexual integral. ¿Sí? Ella nos contará sobre su trayectoria y su arduo trabajo en visibilizar de qué se trata. Bienvenida, Liliana Maltz, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Vos, muchas gracias por la invitación, Alejandra. Bueno, es realmente un placer tenerte en De Esto Queremos Hablar y justamente poder empezar por aquello que no sabemos. Contanos qué es la ESI. Uy, eso sería para varios programas, pero en principio, sí, en principio esa sigla quiere decir Educación Sexual Integral, ¿sí? Y una clave es la I de integral, que le da a la educación sexual otra perspectiva diferente a la que se venía trabajando. Esta perspectiva, ¿qué incluye a diferencia de la educación sexual que tal vez nosotras como mujeres, género mujer, hemos vivido, ¿no? Desde el lugar de hijas en nuestras crianzas? La ida integral le da una mirada que implica sacar a la educación sexual de una mirada biologicista, de una mirada preventiva, de una mirada biomédica, de una mirada que servía fundamentalmente para advertir peligros y para ver todo lo que no se podía hacer, ¿sí? Para poder pensar en una perspectiva que incluye al cuerpo desde otra mirada, al cuerpo y los afectos, al cuerpo y los vínculos, al cuerpo y el género, al cuerpo y el marco cultural, social, político, económico en el que estamos, ¿no? Y todos sus atravesamientos, ¿sí? Es otra mirada. Partimos que hay una ley nacional, ¿no? La 26.150, incluso del año 2006, que establece como la obligatoriedad de esta educación sexual integral. ¿Se está cumpliendo en las instituciones educativas? Tal cual, esto que decís es importante. Hay una ley nacional, ¿sí? Y además CABA y otras jurisdicciones también tienen sus propias leyes en consonancia con la ley nacional, y yo te diría que el nivel de cumplimiento, si pienso en la Argentina, es bastante dispar, ¿sí? O sea, hay jurisdicciones, y voy achicando, distritos, escuelas que se la ponen al hombro, y hay otras que, en la mía, que pueden hacer ole, van haciendo ole, ¿no? O sea, no hay una implementación pareja en todo el país. Pero sí cabe decir que en general y con los años, quienes son nuestros principales aliados, aliadas son los chicos y las chicas, son los que vienen reclamando siempre por la implementación de la ESI. Claro, porque es un programa nacional que involucra a los docentes, involucra a los niños y a las niñas, a los adolescentes y a los padres y madres. Yo he escuchado en algunos comentarios de algunos papás que se resistían bastante porque lo vivían como una intrusión, ¿no? Como que de esto nos tenemos que ocupar en casa, ¿qué se van a meter con esto, ¿no? Como si no fuera un tema que de incumbencia para la educación. Tal cual, esto que decís también es clave, digo, pensar que un tema que era el ámbito de lo privado, ¿sí? Y en un ámbito de lo familiar pasa a ser una política pública, esto descoloca a muchas familias. Entonces, digo, creo que hay que diferenciar familias que se resisten a la ESI por cuestiones ideológicas, se resisten a pensar en la diversidad, en el matrimonio igualitario, en el marco de derechos, de familias que les falta información y que tienen una carga muy grande de prejuicios, pensando que les vamos a hablar de relaciones sexuales en sala de 4 años, o el año pasado circulaban WhatsApp que decían que en las clases de ESI se promovían masturbaciones grupales a los nenes chiquitos. Entonces, por un lado hay mucha desinformación, y esto es una pata fuerte, y otras familias que no, que están, que conociendo se oponen directamente.
Pero Claro. al formar parte de una política pública, digo, esto ya no queda al arbitrio de quiero o no quiero, ¿no? Esto forma parte de la educación. Claro, porque es un programa nacional, o sea que abarca a todos y a todas. ¿Y qué es esto de, porque ayer yo cuando hacía un poco los posts para invitar a la gente a que se sume a esta charla, decía, ¿qué necesidad de decir, de hablar mal? ¿Por qué decir niñes? ¿Qué pasa con el lenguaje en relación a la inclusión y a las perspectivas de género? Porque a mí te digo, me cuesta, a veces me sale naturalmente, a veces no, y trato de respetarme estos momentos, porque entiendo que es algo nuevo y como todo lo nuevo genera ciertas resistencias, pero también violencias, ¿no? Mira, yo vengo diciendo que la ida integral además es incómoda. La educación sexual es incómoda, ¿no? Porque todo lo que nosotros pensamos que era natural y que era normal, la ESI abre una pregunta, donde había una certeza, dice, a ver, vamos a desarmar esta certeza y ver qué relaciones de poder estaban ocultando. Respecto al lenguaje, digo, ahí también dentro de los feminismos hay diferentes posiciones, porque hay quienes plantean hablar con la E y hay quienes dicen no, pero la A de vuelta queda invisibilizada, entonces tenemos que hablar con la O, con la A y con la E. Digo, a mí lo que me parece importante, y esto trabajamos mucho con docentes, es generar alguna marca que dé cuenta que hay algo que estamos revisando y que hay algo que estamos pensando y ir generando acuerdos. Imponer hablar con la E como un nuevo mandato genera resistencia, genera incomodidad, genera malestar, y en estos momentos, sobre todo además en estos momentos, nosotros queremos sumar y no Claro. restar y no generar más resistencia. Entonces me parece que está bueno ir pensando acuerdos para sentirnos cómodos, hablando, cómodos, cómodas, pero que generen alguna marca de que hay algo que estamos revisando, hay algo que no funcionaba y tenemos que pensar cómo nos vamos a manejar, sin No creo. que. Sí, perdóname. No, no, seguí, por favor, sin que. Sin pensar que si alguien habla con la O y con la A, es un hijo del patriarcado que defiende el machismo y la violencia de género. Digo, en ese punto tampoco podemos caer en otro extremo. Pero sí dar cuenta de que hay algo que necesitamos revisar. Esto me parece importante. Creo que sí, por un lado el lenguaje construye la realidad y por otro lado tampoco podemos pensar en una realidad binaria, ¿no? También escuchaba el otro día a Florencia de la B en el programa de Mirta Legrand que hablaba de que había cierta cuestión de exclusión de lo que estaba por fuera del A y del E o del O, ¿no? Como que no se tomaba en cuenta. Y la verdad que yo desde el desconocimiento me hice la pregunta, ¿cuál es esta denuncia, esta crítica, esta revisión que hay que hacer de la ESI? Si es que la hay, si hay que hacerla, ¿no? Tal cual, hay, digamos, a mí me pasó después de dar una charla en un profesorado, yo también hablo con O, A, incluyo la E, y pido perdón por anticipado siempre si se me escapa un masculino, porque se nos escapa, digo, ¿no? Y hay cuestiones, por ejemplo, a mí ya me hace ruido hablar de padres, pero todavía hay mucha gente que tiene incorporado hablar de padres en vez de familia. Entonces uno se va como sensibilizando con algunas cuestiones más que con otras. Y después de dar una conferencia donde yo hablaba con la A o con la A, a veces con la I, se acerca una alumna y me dice, yo no me identifico ni con el género masculino, ni con el género femenino, ni hablaba con la E de una manera que yo me sacaba el sombrero, ¿no? Todo lo incluía. Y yo no me sentí incluida, me encantó lo que dijiste, me pareció bárbaro, pero yo no me siento incluida y te pido que para las que pensamos, o les que pensamos, mira, ni me sale todavía, Sí, claro. y nos sentimos incluidas, que nos puedan incluir en el lenguaje, ¿no? Entonces digo, hay una visibilidad de diferentes sexualidades, diferentes géneros, diferentes orientaciones que estaban encasillados en blanco-negro, inclusive se habla de género fluidos, de orientaciones fluidas, digo, de algo que no está fijo en un lugar y en otro, bueno, que hay que darle lugar y visibilizarlo también. Claro, y me parece que ahora que estamos en una pandemia dentro de casa, ¿cómo es esto, ¿no? De poder mantener este vínculo con la institución o el tercer espacio por fuera del vínculo madres, padres, familias en relación con la educación sexual integral, que yo no lo desatiendo en relación a las violencias intrafamiliares, justamente por estas elecciones y estas diferencias, ¿no? Que a veces generan ciertas familias, ciertas cuestiones de roce y de destrato, de maltrato, justamente por estas diferencias, ¿no? ¿Cómo lo manejan?
Mira, a ver, en relación al lenguaje, yo estoy trabajando y acompañando a docentes de nivel inicial, justamente decimos, seamos tácticas. En estos momentos que las familias, digamos, tercerizan todos los contenidos y la comunicación hacia las niñas, los niños, las niñas, digo, no vamos a ir no me voy a poner el pañuelo verde y hablando el lenguaje inclusivo, porque directamente no llego a nada, ¿no? Corto el Zoom directamente. Entonces, Claro. en este sentido, dando alguna señal, tenemos que pensar estrategias y tácticas para poder llegar a todas las familias, a todas las niñas, niños, digamos, porque es un momento, como vos decís, desde acercarle un recurso, acercar una dirección, seguir trabajando que el cuerpo es el territorio de cada uno, cada una, y que nadie pueda hacer con mi cuerpo nada que yo no quiero. Hablar de la intimidad, hablar del respeto, hablar del cuidado, digo, esto es hoy un eje central. Entonces, tenemos que ser tácticos para poder llegar a todas las familias de la mejor manera posible y no ir con los temas más ríspidos en este contexto particularmente, ¿no? En ese sentido hay que ser cuidadosos. Claro, porque este tema intrusivo que pueden sentir algunas familias, lo pueden vivir también como violento, ¿no? ¿Qué me van a venir a decir a mí? Digo porque la escuela es presencia también, ¿no? La escuela es posibilitador del encuentro por fuera de lo familiar, ¿no? De las diferencias. Y esto en este momento se está jugando de otra manera y no va a volver a ser igual, de ninguna forma. Todo esto la perspectiva va a cambiar, como va cambiando esto que vos traés, ¿no? De cómo ir siendo cada vez más cuidadoso de no caer en estos binarismos, ¿no? Contame un poco de tu libro. Yo sé que escribiste un libro, ¿cómo se llama? Porque vos hablas de la ternura y me parece que es importante incluir este término, la ternura. Sí, una cuestión anterior, digamos, hay algo que Sí. está pasando con las familias que es muy interesante. Las familias, sobre todo en algunos niveles, siempre fue el objeto más temido y más en relación a la ESI. Y hoy en día hay algo que se está dando, y tiene que ver con el libro, que es consolidar vínculos de empatía y las y los docentes y las familias sentir que están atravesados por una situación muy parecida. Entonces, hoy tuve reuniones con docentes de un jardín y estamos trabajando que pasaron de sentir una cuestión de no saber dónde estaban y de leer como que las familias no respondían como desatención, a darse cuenta que les estaban sobrepasadas, que le pasaban miles de cosas y que empezaron a recibir muchísimo agradecimiento por todo lo que estaban haciendo las maestras, ¿no? Entonces, Qué bueno. hay algo sorpresivo que es consolidar un vínculo desde la empatía. Y yo escribí un libro que se llama ESI, una oportunidad para la ternura, porque considero que la ternura es un afecto central pre, post y durante la pandemia, ¿no? Totalmente. Hoy estamos viendo a lo que lleva la crueldad, que según Ulloa es la contracara de la ternura, ¿no? Y cuando vemos la crueldad en el escrache a un médico que se juega la vida y lo escrachan en el edificio, o otras situaciones, vos decís, bueno, realmente la ESI tiene que ser una oportunidad para generar vínculos que tengan que ver con la empatía, con ponernos en el lugar y en los zapatos del otro y de la otra. Y del otro. Y esta empatía que es de por sí inclusiva, ¿no? Que es un derecho, que sepamos que es un derecho, no es algo agregado que uno puede elegir o no, es parte de los derechos de los niños y de las niñas y de la construcción de su psiquismo, desde su salud psíquica, física, emocional, y que no tiene nada que ver solo con el aspecto biológico. Si bien uno tiene derecho también a informar y uno tiene el derecho a elegir, pero también para elegir tiene que conocerse, hacerse preguntas, y como vos bien decís, la educación sexual integral pretende generar más preguntas que respuestas, ¿no? Y no cerrar, ¿no? Nadie tiene la certeza absoluta de quién es, ni para qué está, ni si le gusta lo que hace en este momento que estamos atravesando todos. Imagínate lo que tiene que ver con la elección sexual, de quién quiero ser, cómo me cuido, cómo cuido mi cuerpo, cómo cuido el cuerpo de los demás, cómo cuido y respeto lo que piensa y lo que siente el otro, que eso también es el cuerpo de la palabra del otro, ¿no? Que esto que hablas vos de la ternura. Tal cual. Esto que vos decís es central, o sea, a partir de la ley, la ESI es un derecho. En tanto derecho, es una obligación del Estado y forma parte de una política pública, o sea, no puede quedar al arbitrio de una docente, de una directora de una escuela, y esto le da un carácter absolutamente diferente, y ahí lo linkeo al libro, que es un derecho, es una obligación,
pero también es una oportunidad, y es una oportunidad para generar vínculos más empáticos, vínculos más humanos, vínculos que tengan en cuenta el respeto, ¿no? Esta pandemia potenció lo mejor y lo peor de cada uno, cada una. Entonces, me parece que pensar en vínculos empáticos, en vínculos solidarios, digo, y que la ESI es una muy buena oportunidad en ese punto para poder promoverlos, ¿no? Y lo que vos decís, en este sentido, el tema de las violencias, digamos, y poder visibilizar las violencias y saber que el derecho sobre mi propio cuerpo, sobre mis elecciones, bueno, no es solamente ser de buena onda que lo respeto, es mi derecho, y esto le da otra perspectiva. Sí, es tu derecho, es el derecho de cada uno y cada una de hacer de su vida, de lo que quiere, de lo que no quiere, una decisión permanente y cotidiana. Y la ESI es un medio, un instrumento, un modo de poder visibilizar todo esto y fundamentalmente de crear lazos solidarios y amorosos. Así que yo, Liliana Maltz, bueno, quiero agradecer tu tiempo. Sé que estás trabajando mucho en la capacitación en Ciudad de Buenos Aires, que están haciendo un trabajo inmenso, justamente porque esto es una oportunidad para pensarnos. Y bueno, que sea una oportunidad, pero no nos olvidemos, es un derecho, ¿sí? Así que bueno, yo te agradezco profundamente tu tiempo y la posibilidad de poder hablar de esto acá, de esto queremos hablar, y seguramente en otra oportunidad te volveremos a invitar. Yo te quiero despedir, te tengo que despedir, pero bueno, con un tema musical que bueno, que vos has elegido, que yo lo escuché y es precioso en la voz de Elena Roger, y que bueno, es también, y voy a hablar en lenguaje inclusivo que me cuesta, es para pensar en otros, ¿no? En la otredad, en el otro, no solamente pensar desde el propio ombligo y poder pensar en lo que necesitan los niños y niñas. Así que gracias, Lili Maltz. Al contrario. Estamos acá y escuchamos ahora el tema Azúcar del Estero de Lisandro Artimuño, la versión de Elena Roger. Gracias. No sos tan gris, es que todo se volvió gris. Cerraron la puerta del sendero, perdieron la gracia del cartero. Antes eras una flor, pintabas el cielo de amor. Ahora que no tenés más vuelo, quedaste tan sola, te vencieron. Una nube va sin fin, trepando por el verde jardín. Deja que te envuelva el pensamiento, volvé a besar tus sentimientos. Y en the night just follow me, just follow me, just follow me. Y en the night give me your soul, I'll keep it warm beneath my feet. No te dejes más vencer al alma, hay que darle de comer. Si querés escuchar De Esto Queremos Hablar, recordá que podés bajarte la app de la RZ en tu celular o seguirnos por Facebook Live de la RZ o por la web de la radio www.larz.com.ar. Seguinos por Instagram @De Esto Queremos Hablar. Presentamos el segmento En Modo Aprendizaje. Muy bien, llegamos al segmento En Modo Aprendizaje y hoy tengo el gusto de recibir a una persona que conozco hace muchos años, no vamos a decir cuántos. Ella se llama Gabriela Renaud, licenciada Gabriela Renaud, doble licenciada
Como yo, las dos somos psicopedagogas y psicólogas, pero ella es decana de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía de la USAL, la Universidad del Salvador, donde tuve el placer de estudiar. Hola Gabriela, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Hola Alejandra, qué gusto escucharte y sí es cierto, ¿cuántos años de conocidas? Un montón. Estudiamos juntas y Tal cual. como profesionales dentro de la universidad, ¿no? Y bueno, y ahora nos tiene aquí, en esta oportunidad de reencontrarnos cada una desde su lugar. ¿Cómo estás? Tal cual, y qué maravilla tu rol también y qué importante, porque la verdad comunicarte hoy y poder hacerlo me parece una maravilla. Bueno, contame un poquito, Gabriela, ¿cómo están las cosas en este momento? Vos como decana de de una facultad tan importante como la de psicología, en tiempos de pandemia, ¿cómo está todo? Mira, ahora yo te podría decir, si vos me preguntabas el 20 de marzo, me encontrabas casi en el punta del obelisco, aunque estábamos teniendo que quedarnos adentro. Pero me encontrás ahora y digo, claro, escribir con el diario de ayer es muy fácil. Ahora, gracias a Dios, Claro. la universidad, como yo digo a todos, las herramientas existían. Lo único que creo que lo que se vino fue de golpe su uso. Quiero decir, nosotros por suerte teníamos la plataforma acreditada de todo, virtual, pero obviamente se usaba más que nada para educación a distancia, que es un aprendizaje diferente de aprender en forma sincrónica, virtual, todos los días en clase. Claro. Con lo cual, el primer impacto fue la pregunta de cómo pasar a pedagogías planas, que vos sabés como psicopedagoga como yo, que es el pizarrón, la clase presencial física, todo juntito, yo doy un tema, yo no tengo tanto preparado, tengo programa, algo desde lo incierto, porque la verdad realmente, por más plataforma, en tener que estar manejando lo virtual, que es una presencialidad remota, término que inventé en estos tiempos, es diferente porque supone un aprendizaje totalmente diferente. Por suerte tenemos 800 aulas, la facultad se mueve, ahora cabalga, hubo que sostener a los docentes, hubo que saber dar clase en estos tiempos, que es complejo, no estamos en un tiempo ni siquiera haber pensado o pasado por alguien que pueda contar la experiencia, con lo cual estamos construyendo, pero hubo que afectivizar esa presencialidad remota, hubo que los alumnos no sentir de que estaban no sabiendo qué iba a pasar con las explicaciones, porque las explicaciones se dan, pero para ellos era a través de una pantalla. Bueno, hubo que hacer muchas construcciones, con lo cual hoy creo que no es lo mismo, obviamente, que la presencialidad física, pero por lo menos pudimos hacer todo el cuatrimestre y ahora estamos en el desafío de los finales. Contame un poquito más acerca de lo que es la afectividad de la pantalla. ¿Cómo es el aprendizaje afectivo? Y claro, porque fue estudiar mucho, viste, esto revela, y sobre todo quienes tenemos esta carrera, eso siempre les cuento a mis estudiantes, que los que somos, y yo te diría, si bien somos bilingües, quiero decir psicólogas y psicopedagogas, viste, la parte de psicopedagogía te muestra que los aprendizajes es toda la vida y todo el tiempo. Con lo cual me puse a estudiar qué es aprender en virtualidad, qué tiempos de atención, qué le pasa al cerebro, qué le pasa a la atención, por qué se cansa más, por qué sentimos todos que tenemos un día más intenso, porque las pantallas que eran antes para distendernos, para comunicarnos con los amigos y la parte social, hoy es nuestro medio para el trabajo, para el estudio, para los amigos, para la familia. Hoy se come, yo tuve el cumpleaños, el sábado fue mi cumpleaños y mi hermana me regaló una cata online y tuvimos con mi hermana, mi sobrina y todos, pero todos con Zoom, a hacer festejando el cumpleaños. Con lo cual, esto es un aprendizaje totalmente distinto, que lo hubo que afectivizar porque, porque no le encendemos la cámara, estamos ahí un rato, vamos a explicar una nueva contratación, vamos a ver cuándo encendemos los micrófonos, vamos a ver cómo ayudamos a que todos tengan conectividad, a cómo compartimos los datos, a cómo buscar la bibliografía, a cómo se virtualizan los tiempos de entrega. O sea, hubo que hacer realmente un aprendizaje con el cerebro, con el afecto, con las emociones. Libera mucha ansiedad las pantallas. La verdad que hubo que aprender a que estábamos todos, uno vocaliza mucho más la voz y el cuerpo, y si bien esto sí como psicóloga, vos sabés que la presencia es la entrada con el otro, del vínculo, bueno, hubo que sostenerla porque lo no verbal que te pasa en lo físico, en la presencia física, a uno le da muchísimos datos. Acá estás expuesto todo el tiempo, porque, viste, esto es como la videollamada, es una belleza, pero en realidad estamos como muy reducido el tiempo en el espacio que se ve. Y la verdad que fue todo un aprendizaje, dejar tiempo, por ejemplo, en las aulas para que se encuentren como recreo virtual, mira lo que te digo,
Entonces, a ver, ¿cómo es eso? claro, yo les digo, bueno, ahora les voy a dar un tiempito para que en esta aula virtual se puedan comunicar entre ustedes. Yo voy a estar como docente, en realidad con micrófono apagado y cámara también, para que no estoy en el aula, y el aula es para ustedes y así la comparten. Por suerte, lo que tiene de bueno esta plataforma, la que tiene la universidad, que es por aula, o sea, vos en vez de ir al aula 20, vas al aula de Blackboard tanto, ¿me entendés? O sea, que vas a un aula, tiene pizarrón, tiene un montón de herramientas. Yo estoy maravillada, porque la que era más anti, digamos, tipo dinosauria que soy, de cómo será esto, la usaba como herramienta, sí, para las clases, obviamente. Pero ahora es increíble, la verdad, lo que se puede lograr. Vos marcaste el tema de la afectividad, el tema del encuadre, y también marcaste la diferencia de estudiar a distancia y estudiar en línea, que no es lo mismo. No es lo mismo. Esto es importante, porque a veces se cree que esto es similar y se intenta traspolar un modo de enseñanza virtual y nada que ver. ¿Cuántos chicos han abandonado y chicas la universidad? Exacto, eso es lo que vos decís, Alejandra, es muy importante, porque hay una presencia remota sincrónica, o sea, yo daba la clase de 8 a 12, de 8 a 12 estoy con vos en el aula. Hubo que trabajar los tiempos, porque en la presencialidad física 4 horas es una cosa, en la presencialidad remota 4 horas es otra, por la conectividad, por las atenciones en el cerebro, así que hubo que también cambiar los tiempos, pero eso es algo sincrónico. Eso hay que garantizarlo, ¿por qué? Porque si no el estudiante se pierde. Y al principio, esto fue, yo te diría, del 13 de marzo en las 2 primeras semanas, cuando se creía que aparte la cuarentena iba a durar eso, nada más, la verdad los docentes creyeron que si le subían al aula actividades, después enseguida las íbamos a acompañar. Los chicos empezaban a sentirse solos. Esto fue muy importante, la necesidad de, necesito que el docente, ¿por qué? Porque tu clase física revela una pasividad más del estudiante. El estudiante se sienta a que vos le des de comer, le des los aprendizajes. En la clase virtual, el alumno tiene que ir a abrir el aula, tiene que ir a buscarla, tiene que ir a recordar que está, porque está en la casa aparte. Claro. Y porque está en la misma aprender es pantalla salir que de hace otras casa, en cosas. realidad, de alguna manera, ¿no? Claro. A muchos les tuve que recomendar, se arman el aula, a los dispersos les tuve que decir, vas a hacerlo en el comedor, en un rincón, en lo que sea, con el espacio que tengas, pero te vas a hacer un aula, donde haya libros, donde haya un escritorio, donde tengas tu mochila, tu cartera, lo que sea, para que eso señale el aula. En otros le tuve como que un 20% en la UBA, hubo bastante abandono de materias. Sí, muchísimo, muy fuerte fue el abandono. Se aburrían mucho. Sí, realmente porque se aburrían. Es otras pedagogías, tal cual. Eso, por eso vuelvo a repetir, fue interesante el tiempo. Fue interesante que manejaban lo asincrónico. Fue interesante porque muchos docentes decían, bueno, pero yo justo a la mañana tengo a mi esposo trabajando, a los 4 hijos que tengo, ¿no es cierto?, estudiando, cómo dar la clase igual también. Porque se iba a cerrar la puerta y cada uno se iba por su cuenta. Bueno, hubo que decirle, bueno, si vas a hacer asincrónico, es una cosa, si vas a estar, aunque sea una hora, le das una hora de clase y después le das, o sea, hubo que trabajar muchísimo las pedagogías para que no cansen, porque si no era tarde material y el alumno no sabía cómo seguir las clases. Vos sabés, Gabriela, que antes estuve entrevistando a alguien especialista en ESI, en Educación Sexual Integral, ¿no? Ajá, yo te escuché en una entrevista que hablabas acerca de las violencias hacia las mujeres y hablabas de mamaces y papaces. Estas terminologías que vos incluiste en tu entrevista, ¿las incluís en las clases en la universidad? Obvio, porque me parece que hoy tenemos una visión, ¿no es cierto?, de poder, y en esto tener mucho cuidado y mucho tacto, yo te diría, pero también, ¿me entendés? O sea, porque nos van cambiando, son otras construcciones que no desconstruyen. Yo, la verdad que modifico muchísimo. Yo siempre digo que los analfabetos de este siglo van a ser no los que no sepan leer y escribir como fue la amenaza del siglo XX, sino los que no sepan desaprender, reaprender y aprender, que es mucho más allá que hablar de desconstrucción y construcción, porque reaprender nuevas incorporaciones, reaprender estos términos de ayudar, incluir o trabajar, sin que esto sea desde otro lado, ¿me entendés? Que no tenga nada que ver ni con la misericordia, ni porque soy buena, ni porque lo tengo, sino que trabajo ya con esto porque es la diversidad con lo que tenemos que trabajar. Implicó aprendizajes, para mí implican aprendizajes. Sí, totalmente. Y bueno, también antes la psicopedagogía era de mujeres. Ni que hablar, era un obstáculo epistemológico severo. Yo me acuerdo que tuvimos un compañero que después y hoy es líder y bárbaro, Néstor Vázquez, que es un gran psicopedagogo y todo, ¿no? Pero la verdad, Alejandro Shimazu, otro compañero que preside todos los colegios japoneses de la Argentina,
la verdad hasta les han recibido comentarios tipo como psicopedagogía no es de mujeres, porque también la docencia está implicado con que es de mujeres. Claro. Y porque está puesto que esto es un maternaje, y la maternidad también está puesta también como de mujeres. Exacto, cómo revisar ciertas prácticas, ¿no? En relación al uso de terminologías, a los mandatos, a los mitos. Claro. Y te pregunto, ¿vos crees que así como estudiamos cuando nos tocó estudiar psicología comunitaria, crees que ya se puede empezar a teorizar acerca de esta nueva forma comunitaria de vivir? Sí, yo creo que y es importante que lo hagamos, Alejandra. Yo te diría que ya sé que, ¿por qué es importante? Porque también hay mucho de hablar. Estamos en una época también bastante, a mi gusto, donde todo el mundo sabe de todo por las dudas, y también es peligroso. Entonces, que nos pongamos a estudiar, que nos pongamos a definir estos obstáculos epistemológicos, estas construcciones, pero desde el aprendizaje de estos términos, para hablar, ¿sabés qué? Porque si no, nos lanzamos o estamos en bandos o estamos en los fundamentalismos que no sirven para nada tampoco. Entonces, a mí me parece importantísimo estudiar. A jugar con las palabras, a redefinir, como vos decís. Totalmente. Es como un niño cuando empieza a aprender algo y luego lo desaprende y tiene que volver, que duerme en la cama solito y vuelve a la cama de sus padres y tiene que volver. Es mucho más difícil que construir el hábito y la rutina. Ahora tenemos que deconstruir, como bien vos decís, y reaprender. Yo estoy haciendo un curso ahora en Moodle, ¿no? O sea, porque en estas plataformas virtuales quiero aprender. Y resulta que están mucho más formateadas por gente de sistemas, no ni pedagogos, ni psicólogos, no, son gente de sistemas, ¿no? Entonces Google Form, todas las formas que vos quieras. Claro, para evaluar, tiene una forma caprichosa. Vos si te equivocaste en un error de ortografía, yo no solamente te la pongo mal la respuesta, sino que te descuento puntos. ¿Eso en dónde? Porque estas plataformas lo a mano hace mucho tiempo, y entonces los multiple choice, no hay para lo cualitativo o para pensamiento crítico. Fíjate qué terrible. Entonces yo dije, pucha, con tanta, viste que se habla muchísimo del transhumanismo, de la inteligencia artificial. Claro, pero también fue construida por hombres. Entonces, ¿cuánto va a haber que reaprender en estas herramientas? Porque si nosotros quisimos trabajar aprendizaje crítico, pensamiento crítico, saber que la gente pueda pensar, porque la inclusión, la diversidad tiene que ver con saber pensar. Esto nos toca un campo maravilloso. Yo te digo que hacer era como una especie de terrible, o sea, parecía que yo estaba tirando, viste, a veces yo creo que hay que tener cuidado de que las clases no se transformen en una paleta para un frontón, viste, y tienes una pelotita y no sabes quién te la devuelve. Bueno, yo digo que en las clases vos tenés sujetos humanos, por suerte. Ahora, esta humanización que yo planteo para el aprendizaje, estas herramientas informatizadas, artificiales, no las tienen también en esto. Por eso digo, es tan importante el mundo de lo que implica aprender y desaprender y reaprender, que aún en mundos que en los contextos yo no lo sabía, por ejemplo, claro, después me lo puse a pensar, claro, estas herramientas cuando la profesora me repetía, no, van a armar el cuestionario, pero si escriben cóndor con acento sin acento, recuerden que... Yo dije, pero no, ¿cómo? Yo quiero que piense, no quiero castigarlo. No existe. Qué desafío, ¿no? Es como volver a pensar en las escuelas que eran pro memoria de aquellas que te hacen pensar, ¿no? Totalmente. Es volver a barajar y dar de vuelta y empezar a pensar desde lo subjetivo, desde la mirada, desde cómo uno se aproxima al conocimiento. Totalmente. Y creo que es un gran desafío que vos tenés, Gabriela Renaud. Estamos hablando con la licenciada Gabriela Renaud, decana de la Universidad de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía de la Universidad del Salvador. Ella fue también consultora para el CONICET, si es así, o sí, no sé me si estoy metiendo en el CONICET, trabajando en el CONICET. Tal cual. Y ahora yo creo que este es un nuevo máster en tu profesión y en tu trabajo que te estás construyendo a vos misma nuevamente. Total, pero lo estás logrando. Y vos sabés que me sirvió muchísimo. Yo hice el doctorado que me recibí de doctora en educación, pero hará 2 años, ¿no? Y mi tesis justamente tenía que ver con esta parte de cuál es la motivación que tienen los sujetos para seguir estudiando en la universidad, sobre todo los jóvenes. Y esto entendiendo que, viste, en la orientación vocacional ya se ve ciertas dificultades, cambio mucho de carreras, malestares, querer tener muchos estudios, pero no saber quién es mi plan A, plan B, porque ha cambiado también, ¿me entendés? Nosotros fuimos una generación, yo siempre digo, y les digo a mis hijas, grande por las dudas, ¿viste? Ya teníamos los 17 años, teníamos que tener la carrera, la universidad. Se te va la voz un poquito. Ay, sí, a ver, ahí se te fue un poquito la voz. Sí, que tus hijas, perdón. No, que mis hijas, ¿viste? Se animaron a poder pensar sus carreras, a hacer proceso de orientación vocacional, a tener dudas, a cambiar. Nosotros éramos como una situación más allá del enamoramiento, porque yo creo que de mis carreras las volvería a elegir siempre, pero
más de seguir la revista, más que nada. Entonces, mi tesis justamente, doctora, tuvo que ver con eso. ¿Qué es la motivación para seguir estudiando? Menos mal, porque me sirvió muchísimo que muchos chicos, jóvenes y chicas, pusieran pensar en la incorporación. Quiero sentir que me gusta, quiero sentir pasión. Por eso Bueno, yo creo que es tan importante incorporar eso. Te estoy escuchando muy cortada, Gabriela, pero bueno, que me quedo con esto que pude escuchar al final, que es de poder recuperar la pasión y el cuerpo del saber, ¿no? Esto que decía Daniel Kalmels, ¿no? No sé si me estás escuchando vos, yo te escucho muy cortada al final, pero que vos estás intentando a través de esta oportunidad no elegida de poder recuperar justamente el deseo de aprender. ¿Estás por ahí, Gabriela? Ay, se cortó, me parece. Bueno, tuvimos la oportunidad de conversar con Gabriela Renaud, decana de la Universidad de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía, y el final de esto es recuperar la posibilidad de disfrutar del proceso de aprender y también, ¿por qué no?, de desaprender. Así que yo estoy muy agradecida con tu presencia, Gabriela, y hay un tema musical que quiero poner ahora que tiene que ver con esto que le pasa a los niños y a las niñas. Escuchamos, Chino, en una versión acústica de un rock alternativo de Alberto Spinetta, ¿Ana no duerme? Ana no duerme, espera el día, sola en su cuarto. Ana quiere jugar sobre la alfombra, toca su sombra, cuenta las luces, mira la gran ciudad. Ana no duerme, juega con hadas, tal vez mañana despierte sobre el mar, sobre el mar, Ana de noche oye su nada, canta palabras, canta y se torna en luz sobre la alfombra, toca su sombra, cuenta las luces, mira la gran ciudad. Ana no duerme, juega con hadas, tal vez mañana despierte sobre el mar, sobre el mar. Ana no duerme, que espera el día, sola en su cuarto. Que Ana quiere jugar sola en la alfombra, toca su sombra, cuenta las luces, mira la ciudad. Ana no duerme, juega con hadas, tal vez mañana despierte sobre el mar, sobre el mar. Agendate, llegó el momento de buenas propuestas.
Bueno, muy bien, acá estamos en Buenas Propuestas. No sé si ya está conectado con nosotros Federico Galanterni, si no yo les voy contando. Federico es el director de Casita de Muñecas, Muñecos con Apariencia Real. Él es un profesional dedicado a la industria del juguete que está siendo mi auspiciante en De esto queremos hablar, que desde el primer día, el 4 de febrero, confió en este proyecto que ya lleva casi 6 meses de vida en medio de esta pandemia, en medio de esta cuarentena. Y bueno, íbamos a entrevistarlo, pero estamos teniendo dificultades de conexión. De todos modos, yo quiero agradecerle públicamente que siga confiando en este espacio, contarles que él está asociado, trabajando con el INADI, estamos trabajando un pack inclusivo, está generando muñecas y muñecos con implante coclear. No sé si él ya está en este momento disponible. Me dice que está, para que lo llamen, Chino, a ver si lo podés llamar. Yo les puedo decir que la experiencia que he tenido con él trabajando es maravillosa, de poder empezar a pensar la inclusión también desde el jugar, desde esta posibilidad de conectarnos con los juguetes sin un género estipulado, sin hablar de azul, de rosa. Hoy fue un programa en el que estuvimos atravesando por diferentes instancias. Hablamos de la educación sexual integral, hablamos de cómo se aprende y cómo se enseña en la universidad, y también ahora íbamos a hablar acerca del jugar. No sé si está por ahí Federico, si no, bueno, ya les conté de él, pueden seguir el Instagram Casita de Muñecas, ahí van a poder encontrarse con toda la diversidad. También les recuerdo que está la guía de crianza sin violencias para prevenir gritos, chirlos y estereotipos, y la guía para replicar la experiencia en talleres de crianza sin violencia, que tuve la suerte y el placer de elaborar y colaborar con UNICEF Argentina. Otros números importantes para que tengas para recordar es el 102, el servicio gratuito de consultas y asesoramiento que involucra a niños, niñas y adolescentes. El 911, el número de denuncias, emergencia y seguridad y protección civil, las 24 horas, los 365 días del año. Bueno, no sé qué está pasando con Fede, me parece que le di mal el número al operador técnico, yo estoy desde mi casa, pero bueno, ahora en este mismo instante le estoy poniendo el contacto a ver si lo puede localizar. Acuérdense que si quieren pueden comunicarse por el Instagram De esto queremos hablar y dejar sus preguntas, sus experiencias en relación a la prevención de las violencias invisibles en el mundo de hoy. Desde qué lugar cada uno y cada una, si observamos alguna situación donde sentimos que se está produciendo algo incómodo, por favor, hagamos la denuncia. Otro número importante es el INADI, el 0800-999-2345, línea 24 horas, justamente para denunciar actos de discriminación, y el 107 por si tenés algún síntoma compatible con el COVID. Bueno, no sé si Fede está en línea, si no, podemos ir escuchando los separadores. Chino, por favor. Bien. Visibilizar, sacar a la luz, mostrar, acompañar. Siempre es preciso visibilizar, sacar a la luz, mostrar, acompañar. Es importante que tengamos en cuenta esto. Yo me despido hasta el próximo programa, porque hoy más que nunca es momento de acompañarnos, de cuidarnos, de ser solidarios, de sentir que no somos sin el otro y poder vivir desde estas diferencias que nos hacen iguales. Justamente, todos somos libres de poder elegir, de poder decidir quiénes y cómo podemos y queremos ser. Cuídate, si podés quédate en casa, y el próximo programa lo vamos a tener a Federico conversando un poco acerca de esta experiencia. Ahora quiero compartir con vos para finalizar un tema que habla de algo así como remontar un barrilete en la tempestad, poder entender que ayer no es hoy y que hoy es hoy.
Vamos a escuchar la música de Divididos de Ricardo Mollo, Spaghetti del Rock. Y me despido hasta el próximo programa. De esto queremos hablar. Pistores de un curioso motor de humanidad, resortes viejos de este amor que van, memoria hostil de un tiempo de paz, sin paz, narices frías de una noche atrás, besos por celular, las momias de este amor piden el actor de lo que fui. Pantalla de la muerte y de la tensión, proyectos de un nuevo espagueti del rock, cíclope de cristal, devora ambición, vomita modelos de ficción, remontó barrilete en esta tempestad, solo hará entender que ayer no es hoy, que hoy es hoy, y que no soy actor de lo que fui. Cíclope de cristal, devora ambición, vomita modelos de ficción, remontó barrilete en esta tempestad, solo hará entender que ayer no es hoy, que hoy es hoy, y que no soy actor de lo que fui. Acompañó este programa Casita de Muñecas, porque los aprendizajes más importantes de la vida se hacen jugando. Casita de Muñecas, bebotes con apariencia real. www.casitademuñecas.com. La RZ presentó De esto queremos hablar. Un tiempo y un espacio para escucharnos y reflexionar junto a vos sobre prevención de violencias invisibles en el mundo de hoy. De esto queremos hablar. Nos informamos.